Listo, ya estamos grabando. Bueno, eh, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer nuestro webinar sobre técnica de ciclismo. Vamos a abordar los consejos básicos sobre técnica de ciclismo y dentro de ello vamos a ir abriendo un chat de preguntas para que cada uno de ustedes puedan participar. A medida de que vayamos avanzando, vamos resolviendo dudas para que eh, se vuelva un poco rápido y podamos ir avanzando. ¿Listo, muchachos? Entonces, eh, de la mano del profesor José Luis Chaparro y mi persona Carlos Zuluaga, empezamos y pensamos hacer un, un webinar para todo nuestro equipo y algunos invitados que se unieron sobre técnica aplicada al ciclismo, consejos básicos. Quería decirles que mientras estuve desarrollando este webinar me di cuenta que cada vez uno mirando lo básico se da cuenta que sigue aprendiendo. Entre lo básico está como lo más importante en el ciclismo, ¿vale? Vamos a tratar temas referentes a técnica y cómo aprovechar y qué es la técnica del ciclismo, por qué es tan importante la técnica, ¿no? Dentro de los temas que trataremos es la técnica, por qué es tan importante, fases del pedaleo, cómo pedalear correcto, alturas del sillín, posición de las calas, posición del corredor, una parada en pedales como debe ser, la aerodinámica y a lo último tendremos unas conclusiones y resolveremos las preguntas que vayan resultando. Entonces, ¿qué es la técnica? La técnica como definición científica implica la concepción de patrones estudiados que integralmente operan en cada gesto deportivo cuyo valor es su ejecución bajo los preceptos de la eficiencia máxima. Esto aplica para cualquier movimiento, rango de movimiento y cualquier deporte. Cualquier deporte necesita una técnica o tiene una técnica que es la más eficiente, sea el deporte que sea, ¿no? Entonces se refiere a la forma de realizar un movimiento de la manera más eficiente que traduce ahorro de energía y efectividad de ejecución en dicho movimiento. Velocidad máxima a esfuerzo mínimo o al menor esfuerzo. En el ciclismo, la técnica está determinada principalmente en la posición que adopta el ciclista sobre la bicicleta, ya que estamos en un aparato que tiene que estar a unas medidas exactas, más no es nuestro cuerpo solamente el que tiene que estar en posición, sino la bicicleta. Entonces, tiene que mirar qué posición adopta el ciclista sobre la bicicleta cuando la bicicleta está correctamente ajustada en funciones de las características y los objetivos del ciclista, porque cada bicicleta tiene una configuración muy diferente, no solo por ser de ruta, sino por el tipo de ciclista que eres vos. Entonces, ¿para qué? Para que tengas una técnica de pedaleo óptima. Con todo esto se consigue una máxima eficiencia, es decir, el máximo rendimiento con el mínimo gasto. Se optimiza la fuerza aplicada en relación con la velocidad de traslación. El hecho de gastar menos energía en cada pedalada hará que generemos al final de las carreras con mejor fuerza o que lleguemos con mejor fuerza, ¿no? Empezando en la parte más importante de la técnica, estamos viendo las fases del pedaleo y los músculos que involucramos al pedalear. Las fases del pedaleo, hay muchos nombres que le tienen, yo me quedo con estos 4 que me parecen mucho más didácticos, que es la fase de avance, impulso, arrastre y recobro. Tenemos la fase de avance, que es donde estamos con la biela alta y llegamos hasta la mitad del pedaleo donde horizontalmente se juntan las dos bielas y pasan a la fase de impulso, donde es la fase de fuerza o la fase de potencia, que es donde debemos aplicarla. En cada fase empezamos a utilizar más y menos unos músculos. En la fase de avance utilizamos más el glúteo. En la fase de impulso utilizamos un poco de glúteo y utilizamos más nuestro reto femoral o nuestros cuádriceps, por decirlo así. Estas dos fases son como las fases de potencia y es donde debemos tratar de usar nuestros músculos más grandes porque son los que permiten generar más potencia. Por eso en la técnica debemos tratar de abordar y de buscar los músculos más grandes donde más deberemos generar potencia, ¿no? Tenemos luego flexores y extensores de la rodilla, del tobillo, la planta, dorsoflexores del tobillo, y los gemelos. Entonces, en la de arrastre hay una mínima potencia que también generamos y ya en la fase de recobro es donde la pierna descansa completamente para luego hacer el avance. Podemos ver aquí en la fase
2, donde podemos ver la cantidad que se trabaja en comparación al eje de la biela, que es lo que vemos en modo circular, y podemos ver que el músculo que más usamos es el reto femoral, que vienen siendo los cuádriceps y los glúteos, al mismo tiempo que el vasto medial, que es la parte de atrás de los isquiotibiales. Luego viene el vasto lateral, tibial anterior, el gastronemio, que viene siendo como toda la parte del tibial y gemelos, el bíceps femoral y el semitendinoso. Entonces, aquí vamos viendo en la fase 2 por fases del pedaleo y en el número de músculos cuáles se van usando, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante mostrarles los músculos que se usan? Porque cuando tenemos una técnica de pedaleo correcta, estamos usando los músculos correctos y no estamos sobrecargando unos. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en verde, tenemos una posición correcta. Cuando las bielas están en modo horizontal y alineadas, nuestro pie tiene que estar exactamente a nivel del suelo. O sea, a nivel a nivel completamente horizontal, para que haya una transferencia eficiente del pedaleo. Y utilizamos estos dos músculos que son el glúteo y los cuádriceps y generamos más eficiencia de pedaleo. Estamos buscando músculos grandes para generar potencia. Ahora, casos que veo mucho en la calle cuando voy detrás son estos otros dos. Cuando dejamos caer el talón. Cuando dejamos caer el talón, ven que la fuerza la vamos a aplicar hacia adelante. Por ende, podemos generar una hiperextensión de rodilla. Ahí podemos generar lesiones y a la vez vamos a sobrecargar el cuádriceps. Los vamos a sobrecargar. Ahora, en la posición 3, que también es demasiado común, es una posición que no nos va a permitir generar mucha potencia ya que cargamos demasiado gemelos isóleos. Hay una muy mala transferencia de potencia y de esta posición recaen muchos dolores en el pie. Entonces, una fase del pedaleo correcta es que en la fase de potencia esté nuestro pie completamente alineado horizontalmente a las bielas. Ya luego, cuando hace el recobro, sí va a haber una rotación de tobillo, porque no podemos decir que vamos a pedalear plano todo el tiempo porque los tobillos no nos van a dar en la fase trasera. Entonces, en la fase de potencia sí es importante tener o tratar de aplicarlo. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? Ser conscientes al pedalear y acordarnos de que lo estemos haciendo bien. Por ejemplo, cuando trabajamos indoor, cuando trabajamos en un terreno constante, no está de más si puedes en tu casa ponerte un espejito al lado, grabarte, a ver cuál es la posición que estás haciendo. Cuando te grabes pedaleando, trata de pedalear fluido. No es que pongas a grabar tu teléfono o tu cámara y empieces a tener una posición que te obligue a hacer el gesto, sino a tu gesto normal para ver cuáles son los factores que hay que corregir. Grábate un rato, pedaleas fluido, como pedaleas siempre, luego lo miras si puedes en cámara lenta o fraccionada y miras qué tipo, en qué fase cuáles de estos tres pedaleos estás haciendo y puedes corregirlo muy bien. Esto es importante en la fase donde queremos generar eficiencia de pedaleo y potencia. Bueno, Carlos, sí, bueno, para reforzar un poquito sobre lo que está exponiendo, no sé si me colaboras y retrocede la imagen, la imagen anterior sí, para reforzar. Como decía Carlos, existen cuatro fases dentro del pedaleo, pero bueno, es que la técnica de pedaleo es muy importante y a veces no la tomamos en cuenta como ciclistas, pedaleamos como mejor venga. Si bien sabemos que pedalear pues, es un gesto muy natural, o sea, todo el mundo puede pedalear, pero la pregunta radica en cómo hacerlo bien.
esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerlo bien? Porque si todo el mundo pedalea y es un gesto natural, cualquier persona se monta una bicicleta y empieza a pedalear y dice, no, yo estoy pedaleando, pero es que hay que entender que dentro de la técnica, pues existen varios factores que es muy importante y enlazar estas cuatro fases, de ahí pues radica la clave del éxito para nosotros tener una mejor eficiencia y un mayor rendimiento y también evitar algún tipo de lesión, ¿verdad? Ahora, si vemos que nos ubicamos acá en la primera imagen, donde está no, en la anterior, en la Ok, primera imagen, déjame. en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Tenemos la fase uno que es la fase más importante y creo que es la fase que es mucho más fácil de hacer, porque es la fase donde uno involucra, pues, donde hay mayor actividad muscular, que es la fase de impulso, pero hay una fase muy importante que es la fase 2 que está entre las 5 y las 6 ubicándose en las agujas del reloj, y, y ahí cambia totalmente el movimiento, ¿no? Ahí cambia totalmente la forma de pedalear, porque venimos de hacer un impulso para luego cambiar de posición, y ahí es muy importante el juego de tobillos, ¿verdad? Y es una parte de la técnica, porque cuando llegamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? En ese sentido, porque ya viene lo que se llama un punto muerto. Entonces, la dorsiflexión del tobillo es muy importante. ¿Entiendes? Luego viene la fase 3, que inicia desde las 6 hasta las 9, que es el que mayor controversia, y según los estudios, pues hay muchas teorías. Unos dicen que, bueno, que hay que alar, otros dicen que hay que sencillamente dejar que la pierna suba, ¿verdad? Porque ¿qué sucede ahí? Justamente a partir de las 6 entra en acción la otra pierna. Entonces, ¿cómo no ponerle más peso o quitarle más peso a ese rango de movimiento? Entonces, eso es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, y como usted lo decía anteriormente, es la conciencia, ¿entiende? Y esto se mejora es entrenándolo cada día para poder uno ser un poco más eficiente. Luego viene la posición, también es muy importante. Lo que usted decía anteriormente, cómo debe ir el pie en cada una de esas fases. Entonces, eso es muy importante. Por lo general, en la fase de las 12 hasta las 3, es muy importante la posición del pie, ¿entiendes? O sea, teóricamente dice que tiene que ir de manera horizontal, ¿entiendes? Ahí vemos dos posiciones que son muy incorrectas y que son muy comunes, que es el puntilleo, que es la tercera imagen que está, y el talón muy abajo también. Entonces, ese talón se está bajando ahí antes de tiempo, o sea, no está ejerciendo una buena posición, y sencillamente de esa manera no vamos a poder ejercer un buen pedaleo. Lógicamente que para esto también es importante contar con una buena altura del sillín, que ese es otro tema que vamos a tocar mucho más adelante, pero el juego de tobillo va a depender mucho de la altura correcta del sillín. Entonces, son pequeños datos que a veces uno no los toma en cuenta a la hora de entrenar, pero sí se puede mejorar hasta cierto punto. Ahora, estamos hablando únicamente de las perspectivas de la perspectiva lateral, ¿no? ¿Entiendes? Ahora vamos a hablar también de la perspectiva frontal. Es muy importante también la alineación. Eso ya se viene, eso viene ya en una de las diapositivas. Entonces, sí,
Dime, José. Entonces, ese es otro aspecto que también hay que tenerlo y tomarlo en cuenta porque vemos muchos atletas que mueven mucho o se van o las rodillas las mueven mucho de forma lateral. Entonces, eh, ese también es una mala postura y que a lo largo, pues, aparte que trae un mal rendimiento, pues puede traer algún tipo de lesión también. Exacto. Bueno, para terminar esta diapositiva, la importancia de que esté horizontal el pie también es que esté alineado con la parte central del pedal, que es donde va el metatarso y es donde se genera la última fase de potencia. ¿Listos? Pasemos a algo importante que estaba diciendo José, que viene de donde viene mucho la técnica, también es de la altura del sillín. Si tú tienes la bicicleta a una altura del sillín correcta, te va a ayudar al ejercicio del pedaleo correcto, ¿no? Voy a hablar de una forma muy genérica que funciona, por lo menos si tienes una bicicleta, la acabas de comprar y no sabes qué altura ponerle a sillín. Esta es la forma más genérica que podemos hacerlo, que generalizándola le sirve a todo el mundo, pero ya luego venimos como individualizarla, ¿no? Una de las formas estándar de medir la altura del sillín es muy fácil. Tenemos un libro o una base larga, sólida, plana. Nos quitamos los zapatos, nos quedamos en medias, te ubicas en una pared, te pones el libro que esté alineado en la pared, que quede bien apoyado en la pared en su parte lateral, subes el libro hasta la parte más alta de tu piso pélvico, ahí donde haga presión, tomas un metro y te mides desde el piso bien recto hasta la parte alta de tu entrepierna, o sea, del libro. Ese número que te den centímetros lo multiplicas por 0.885 y te va a dar una medida. Por ejemplo, en este caso 73.45, que es por lo general, genéricamente, lo que debe haber entre la base alta del sillín y el centro del pedalier. Ojo, el eje centro del pedalier. ¿Listo? Ya cuando estés allí, te montas en la bicicleta, empiezas a pedalear y vas sintiendo qué tal va quedando. Esta es la forma más genérica, ¿no? Esto buscando qué, por ejemplo, que no pasen ninguna de estas dos situaciones. Acá estamos viendo dos situaciones de, de altura del sillín muy elevada. ¿Qué pasa cuando tenemos la altura del sillín muy elevada? Esto nos va a generar desplazamiento de cadera, nos va a hacer mover el ángulo de la cadera como lo pueden ver en la imagen 1 y 2 y nos va a generar pues mala eficiencia y lesiones, pero muy rápidas porque nos va a hacer mover demasiado la cadera, la espalda, nos vamos a desalinear y vamos a estar demasiado mal, demasiado doloridos muy pronto. Es súper, súper peligroso. Entonces, que la cadera siempre esté alineada en el pedaleo. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dejaré una gráfica donde la cadera está, un videito donde la cadera está alineada. Déjame que no me quiere, ya lo voy a reproducir. Donde la cadera está alineada. Y lateralmente se puede mover un poco por el pedaleo, que es algo normal, pero nunca se cruza verticalmente, nunca la cadera se está desalineando. Está alineada, bien se puede desplazar un poco por el balance normal de trabajar una pierna y la otra, pero nunca se va a mover. ¿Listo? Ahora, los problemas cuando hay problemas o dolores de rodilla por altura del sillín, podemos sacar varias conclusiones fáciles. Cuando el dolor está en la parte posterior de la rodilla, el asiento está muy alto. Y cuando, cuando el dolor está en la parte delantera, es porque el sillín está demasiado bajo. Aquí vemos un ejemplo, es un poco borroso, no pude encontrar una imagen que lo definiera mejor, pero cuando en la fase del pedaleo baja hay una hiperextensión de rodilla, ya es un indicador de que el sillín está muy alto. Nunca debe haber hiperextensión de rodilla. Ahora, cuando el ángulo bajo de la rodilla está muy encogido,
también está mal y nos va a generar, aparte de eso, acortamiento de los isquiotibiales. Por lo general, ese es un tema donde los ciclistas estamos bastante y siempre propensos. Los ciclistas, como el ciclismo es un ejercicio excéntrico y no es más excéntrico que concéntrico, es más concéntrico que excéntrico, perdón, tendemos a tener acortamiento de isquiotibiales porque nunca va a haber una hiperextensión de rodilla. Lo más importante y de lo más esencial de estirar al terminar una sesión de ciclismo es los isquiotibiales, que son los que tienden a recogerse más en la sesión del pedaleo, ¿no? Ahora, ya entrando en materia, individualizando la altura del sillín, puse un ejemplo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un corredor que sea alto usa una medida de bielas, por ejemplo, cortas, porque también tenemos que tener en cuenta que las bielas vienen por medidas. Entonces, un corredor de medidas de bielas más cortas de la prescrita debe ajustar la altura del sillín aún más y no aplica la regla general de la entrepierna por 8,85. En este caso, la mejor forma de configurar el sillín es después de hacer esta medición, montarse, mirar cómo queda y ajustar la altura. Normalmente, por ejemplo, este ejemplo, Juan mide 1,73 centímetros, su entrepierna es de 83 y usa biela 170. ¿Qué conclusiones podemos sacar de acá? Por ejemplo, que Juan tiene extremidades largas para su estatura y usa bielas pequeñas, que no tiene nada que ver. Las bielas se pueden usar, hay descripciones para usarlas y prescripciones, pero no hay contraindicaciones. Las bielas que pueden de pronto generar lesiones son las bielas largas, las cortas no generan lesiones, pero hay que hacer reajustes en la bicicleta mucho más. Entonces, a Juan le gusta usar bielas de 170 porque le va mejor, se siente bien en su pedaleo y cómodo. La fórmula general sugiere que como tiene 83 de entrepierna, lo multiplicamos por 8,85, tiene que tener 73,4 centímetros de altura del sillín. Ahora, teniendo en cuenta que las bielas que usan son de 170 y que en la fase baja del pedaleo aún la rodilla va a quedar un poco redocogida, ¿qué va a hacer Juan? Va a subir un poco la altura del sillín para ajustar esos 2,5 centímetros de biela que le están sobrando y en este caso puede ganar aerodinámica porque va a subir el sillín y va a permitirle agacharse más al manillar. Esta es una de las formas por las que descubrí que los corredores, o se ha descubierto que los corredores sprinters o embaladores usan bicicletas pequeñas. Tienden a usar bicicletas pequeñas por dos cosas, que son bicicletas que reaccionan más rápido. De 0 a 40 kilómetros se dejan llevar más rápido porque son más maniobrables, son más nerviosas, por decirlo así. Y además pueden jugar más con la aerodinámica, pueden subir un poco más la altura del sillín. Como pueden ver acá, tú compras una bicicleta y a ti no te dicen qué largo de bielas es a veces. Traen los que traen normalmente las bielas, que las S traen 160, 165, 170, las M 170, 172.5, las L 172.5, 175 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el largo de la biela que tenemos en nuestra bicicleta? Al lado de donde enrosca el pedal tiene un número y ese es el largo de las bielas, 175 milímetros, 170. Entonces, aunque se discute mucho y todo el mundo no, que yo quiero usar bielas, bielas de 170 o de 172, es algo que es muy individual, ¿no? Y sobre las medidas, porque estas medidas de biela, hay unos que dicen que hasta 180 que hasta 185 pueden usar 180, 172 de bielas. Yo busqué esta tabla y me pareció como la que más me gustó y aquí es donde sugiere. Las medidas de bielas las miden por altura del deportista o por altura de entrepierna. Yo siempre sugiero que sea por altura de entrepierna, por lo mismo, porque como el ejemplo que mostré hace rato, Juan mide 1,73. Entonces, si metemos a Juan acá, dice que Juan entra en biela 170 y dice que la entrepierna es 80 en su máximo rango, pero
pero Juan está en la altura de rango 1 y en la entrepierna de rango 2. Entonces es mejor medir el largo de biela o buscar tu longitud de biela por el largo de la entrepierna y no por la altura del ciclista, pero siempre y cuando haciendo una gráfica que les voy a mostrar. Aquí una aclaración muy importante. Hay que establecer, y es importante, que los diferentes rangos de biela no hay incidencia sobre el rendimiento físico. Todos estos textos son sacados de material comprobado y estudios científicos. Es decir, un deportista no pedalea más que otro solo por el hecho de llevar unas bielas más largas o más cortas, debido a que el rendimiento está garantizado por la fuerza que el ciclista logra imprimirle a los pedales y por el nivel de cadencia que alcanza. Es decir, torque por velocidad. ¿Qué es torque por velocidad? Eso se llama potencia. De ahí viene la potencia. La potencia es torque más velocidad de rotación de las bielas. Sean de 170, sean de 160, sean de 180. En esto coinciden varios expertos en biomecánica quienes refuerzan esta teoría, asegurando que es muy difícil encontrar diferencias significativas de rendimiento con diferentes rangos de biela, debido a que las variaciones en milímetros no consiguen mover más vatios ni economizar más energía. En definitiva, no tienen impacto directo sobre el rendimiento. ¿Qué concluimos? En lo que sí están de acuerdo los expertos es que los riesgos que representan los diferentes tamaños de biela a nivel articular, ojo, ¿cuándo? Cuando la elección no es la adecuada. Las bielas pueden ocasionar problemas físicos a nivel de las rodillas. Por ejemplo, una biela con longitud larga obliga al ciclista a realizar un rango de movimiento mucho más amplio, articular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pedal está en la fase posterior del giro del pedal, la rodilla se va a flexionar en función del tamaño de la biela y la altura del sillín. Nos puede generar o una hiperextensión de rodilla abajo o arriba, un ángulo de rodilla a 0 grados en comparación con la cadera, que vamos a sobrecargar la rodilla en la parte frontal y también los cuádriceps. Por eso, entre más larga sea la longitud de biela, mayor será la flexión de la rodilla en el punto más alto del giro del pedal. Dicho movimiento puede fácilmente representar consecuencias negativas sobre las articulaciones de las rodillas y la rótula. Escoge con las que mejor te sientas si los ángulos son correctos. Es la conclusión que llevamos en bielas. Entonces, por ejemplo, aquí hay un corredor en una posición aerodinámica. En este caso, el corredor opta por unas bielas cortas. ¿Para qué? Para mejorar su posición, subir la altura del sillín y generar mejor coeficiente aerodinámico, que es lo que hacen muy similar los que buscan bicicletas pequeñas. Por lo general, estas bicicletas de contrarreloj uno tiende a usar tallas más pequeñas. Normalmente, un corredor que use una M en ruta se acomoda, tiene que usar una S en contrarreloj. No solo por poder acomodarla mejor a sus medidas, sino por buscar mejor aerodinámica, ya que puede subir un poco más el sillín y generar una espalda un poco más recta. Entonces, es una de las cosas que ayuda a pulir. Por ejemplo, miran la fase alta del pedaleo, este corredor, la rodilla incluso está está mucho más abajo, también ayudada por la posición que tiene aerodinámica. Eficiencia del pedaleo. Ya hablamos de la posición que tienen el pie en las fases del pedaleo. Ahora, ¿y cómo sabemos nosotros si estamos pedaleando bien? Afortunadamente, la tecnología nos ha permitido usar unos aparatos que llamamos potenciómetros, que muchos de ustedes ya deben conocer, que muchos tienen en sus bicicletas, y el potenciómetro no solo nos dice los vatios que estamos manejando, también nos dicen la técnica que estamos generando. Nos dicen qué tan buena es nuestra técnica y qué tan mala es. Gracias a estos medidores podemos tener 3 datos que son datos que nos dicen la técnica del pedaleo, que son el balance, el torque effectiveness o el pedal smoothness. Son 3 métricas que nos dicen mucho sobre la técnica del pedaleo que tenemos nosotros. Por ejemplo, el balance, cuando ustedes terminan una actividad y tienen un reloj, un ciclocomputador Garmin o la marca que sea, en mi caso uso Garmin, yo termino mi sesión, miro el balance
que es el porcentaje que nos muestra la distribución de potencia entre las dos piernas. Nos dice cuánta distribución de potencia generamos en la izquierda y cuándo en la derecha. Cuando tenemos un potenciómetro que usa solo el pedal izquierdo, en este caso el balance no nos los va a mostrar, pero sí nos va a mostrar torque effectiveness y pedal smoothness. En el caso del balance, lo primordial es que esté en 50-50, pero a partir de 48-52 del par es bueno. Si tú terminaste una pedalada y estás 48-52, 52-48, estás bien en balance. Ahora, el torque effectiveness. ¿Qué es el torque effectiveness? Es la eficiencia del pedaleo o de la fuerza. O sea, que no haya pérdida de potencia en la pedalada, que no hagamos cambios bruscos de pedaleo, que nos sepamos parar en pedales. Una eficiencia del pedaleo por encima del 80% es buena, es muy buena. Entonces, si tú terminas de una rodada y miras tu torque effectiveness y está por encima del 80%, la técnica de pedaleo es buena. Ahora viene el pedal smoothness. El pedal smoothness es la armonía o la suavidad del pedaleo. ¿Cómo la saca esta conclusión en nuestro potenciómetro? La potencia media y la máxima la pondera. ¿Qué pasa? Cuando hay uniformemente, cuando se aplica la potencia uniformemente en un giro de 360 grados del pedal. ¿Qué quiere decir? Si tú en un giro de 360 grados del pedal tuviste 360 vatios como tu máximo en esos 360 grados y tuviste la media en 300, él calcula ahí el pedal smoothness, la suavidad. Pero, por ejemplo, si tú en un pedalazo de 360 tuviste un pico de 500 y luego uno de 100, es un pedal smoothness muy malo. Si tuviste un pico de 500 y un promedio de 200, es malo. Ahora, la suavidad y la armonía del pedaleo la miden eso, en una rotación de 360 grados, la máxima por la media. Entonces, si estamos entre el 20 y el 30% de pedal smoothness en nuestros ciclocomputadores, quiere decir que tenemos una buena armonía de pedaleo. Y esos son datos que hay que pararle mucho bolas a la hora de pedalear para los que tienen medidores de potencia. El resto de medidores, los de cadencia, pues no nos pueden medir eso porque como no miden la fuerza que se aplica, pues no hay forma de hacerlo. Pero los que usan potencia, esto es muy bueno para que lo tengan en cuenta. Inclinaciones del sillín, siguiendo con el ámbito de la configuración de la bicicleta. Creo que aquí tenemos mucho de qué hablar. Vamos a irnos por lo básico. Los sillines, si están muy angulados hacia adelante, van a sobrecargar los brazos, los antebrazos y los tríceps porque nos va a desplazar hacia adelante la bicicleta. Si están hacia atrás, van a generar problemas de circulación en la parte perineal o en el suelo pélvico. Va a haber adormecimientos y dolor. Ideal es tenerlo en una posición neutra o positiva leve, pero negativa no es recomendable. Aquí vamos a entrar en algo que hemos visto en corredores de élite que son de nivel mundial, campeones olímpicos que usan su sillín en forma positiva, exagerada, como es el caso de Jaroslav Kulhavý, que nos deja asombrados. Entonces, como digo, aquí podemos entrar a un montón de discusiones, pero donde podemos decir que, claro, se debe individualizar mucho, pero si generalizamos, la forma más correcta es tenerlo neutro. Ya cada quien debe ir buscando dónde se siente más cómodo. Estos son corredores que se han adaptado en años de entrenamiento a tener estas posiciones y les ayudan a de pronto generar mucho más efectividad. No sé, José, ¿quieras agregar algo hasta ahora? Lo importante del eso a veces se puede alcanzar también por la dieta. Por favor, los micrófonos, por favor, silenciados, gracias. No sé quién viene por acá. Pues, profesionales, pues, los tienen a su gusto. Realmente, pues, en el caso mío, pues yo siempre lo cargo
el de la ruta neutra. Y en el mountain bike, por lo general, como se hacen muchos ascensos y muchas pendientes, lo cargo ligeramente la punta caída, ¿no? Entonces, eso va a depender también del gusto. Yo he visto muchos corredores profesionales ruteros que también lo usan un poquito levantado la punta. Entonces, pues son casos especiales, ¿no? Pero siempre lo general es seguir las recomendaciones. Y bueno, en este caso, pues siempre es importante pues, buscar la ayuda de un profesional para hacer todos estos tipos de ajustes que nos ayude a mejorar y bueno, a evitar algún tipo de lesión. Bueno, seguimos aquí con las diapositivas. Aquí, por ejemplo, vamos a abarcar los tipos de sillines. Hablando de sillines, vamos a hacer un breve resumen. Y los sillines, no hay sillines descritos para que les sirvan a todo el mundo. Hay sillines que generalmente tienden a ser más universales, hay otros que no tanto, pero una de las formas de uno estar más cómodo en la bicicleta es buscar tu sillín. Y tu sillín no es el que te recomendó tu amigo, ni el que todo el mundo dice que es el mejor, sino el que te sirva a ti. Los sillines hay planos, hay con curva, hay en carbono, hay acolchados, hay no acolchados, hay antiprostáticos, hay con huequito, sin huequito. A todos nos va bien el nuestro. No es que todos mis amigos dijeron que este es el mejor y yo me tengo que comprar este. Nos podemos hacer una prueba, ya en todas las tiendas de ciclismo hay, donde puedes, te sientas y te miden el ancho de tus isquiones y en base a eso puedes escoger un buen sillín. Hay que tener en cuenta que los sillines de dama son sillines que son más amplios, ya por el vientre de las chicas tienen las caderas y los isquiones más anchos, por ende usan sillines mucho más anchos. A veces es un problema con las chicas que compran su bici y casi siempre, o en el mayor de los casos, vienen con sillines hechos para hombres y les van a generar muchísima molestia porque en la parte donde tiene que ir los isquiones resulta que no es en la parte donde ellas hacen el apoyo. Entonces generan muchas incomodidades estos sillines y es mejor o es bueno y ya pues afortunadamente la tecnología ha ayudado mucho a que saquen sillines para dama que anteriormente eran escasos o habían que pedirlos de afuera. Ahora pues ya hay posibilidades de tener sillines específicos para chicas en cualquier tienda y también las sillitas de medición de isquiones que te ayudan a escoger mucho más y en el caso pues de los hombres también, que es importante el, 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 el escoger un buen sillín. Ahora vamos al tema de las rodillas alineadas, que una cosa, como estábamos hablando y como lo dijo José, es la correcta ejecución y otra cosa es la biomecánica o la anatomía de cada corredor, ¿no? Las caderas, rodillas y tobillos deben estar alineados en forma vertical durante todo el ciclo de pedaleo, evitando que las rodillas se desplacen hacia afuera o hacia adentro. Puede que sea un tema genético o de cadera en ciertos ciclistas y cada vez está menos asociado a lesiones, porque ya son temas de la genética, pues del modo de cada corredor. Pero tenerla simétricamente genera más eficiencia de pedaleo. Por ejemplo, aquí estamos viendo, a veces vemos movimientos de corredores que abren y cierran, que en realidad lo que están es perdiendo potencia y girando la rodilla, que es muy malo. O hay otros que las tienen siempre abiertas o hay otros que las tienen siempre cerradas. En este caso, pues, el correcto y el debido ejecución es que estén alineadas para generar potencia, ¿no? Hemos visto casos que se queda uno asombrado en profesionales que no las tienen abiertas. No sé si han visto al corredor italiano Domenico Pozzovivo, que ha corrido vueltas, es podio hasta de un Tour de Francia y tiene un pedaleo que es un poco abierto y uno se asombra, pero es porque ya su biomecánica y su genética hacen que si las tiene rectas no va a generar potencia. Entonces ya es una cuestión mucho más de
de limitación que él tiene. Chapi, que nos estaba hablando ahorita sobre este caso, me gustaría que lo aportaras acá. Sí, este tema es muy común. Siempre uno por lo general se la pasa viendo todo el tiempo ciclista y cómo van pedaleando. Y hay muchos casos donde los atletas pues sacan la rodilla, otros que los meten, pero eso va a depender de la fisionomía, de la anatomía de cada ciclista, de cada individuo, ¿no? Es muy natural, muchas veces se pueden corregir y otras no, otras también vienen por producto de mala posición, mala técnica, mala postura de las calas también, entonces es muy recurrente, ¿no? Lógicamente que hay casos de ciclistas profesional que uno los ve, pero dice, bueno, pues está fuera de todo rango. Sin embargo, es que son así. Anteriormente, el atleta tenía que adaptarse a la tecnología. Hoy día, la tecnología trata de adaptarse al ciclista para no sacarlo del esquema natural, eh, en este caso, y que ellos puedan rendir al máximo. Lógicamente que sí, vemos que hay atletas pues, que tienen un mejor porte, tienen una mejor posición, hay atletas ciclistas que uno los ve pedalear y bueno, uno queda asombrado, ¿no? Como dice el estilo. Y hay otros que no, pues no gozan de ese estilo. No significa que rinda más o que rinda menos, todo va a depender de la fisionomía de cada atleta y cómo estén formadas sus extremidades. Listo, perfecto. Bueno, vamos a pasar. Aquí estamos viendo los ángulos, hablando de los ángulos de la rodilla, de lo que habíamos hablado antes, y ya terminando de complementar estas cosas. Por ejemplo, después de hacer todas las configuraciones en la bicicleta, la altura del sillín debe notar que en los ángulos de la rodilla estén en los rangos de grados que podemos ver en la fase alta y baja del pedaleo, ¿verdad? Déjame, yo quito este chat que no me está dejando ver bien esto. Ya va. Listo. Por ejemplo, en la fase alta del pedaleo se recomienda que la rodilla esté entre 108 y 112 grados, que el ángulo entre la rodilla, el tobillo y la cadera esté allí entre 108 y 112 grados. Nunca debe estar la rodilla alineada a 0 grados de la cadera porque va a generar una sobrecarga de cuádriceps. Y en la parte baja, como ven allí, en la parte donde ahí se llega casi a la hiperextensión, se puede estar más o menos entre 140 y 145 grados. Esto es bueno para optimizar la eficiencia, no sobrecargar de pronto los músculos y evitar lesiones, ¿no? En esta posición debe haber ahí un leve rango de movilidad de rotación de la rodilla. Más o menos estos son los dos ángulos que se deben respetar un poco allí, ¿no? Ahora, la rodilla en la parte horizontal de los pedales, cuando están los dos pedales alineados en forma horizontal, la cadera debe estar muy recta a la parte central de la cala o del metatarso. ¿Esto para qué? Para ayudar a generar mucho más potencia. En la fase del pedaleo donde vamos a generar el impulso, si está alineada la rodilla con la cala o con el metatarso, va a generar una mejor fase del pedaleo, que era lo que les estaba hablando hace rato, donde podemos utilizar mejor el músculo más grande que tenemos allí para generar potencia, que son los cuádriceps. Y allí va a ayudar tanto la posición del pie como la alineación de la rodilla con la cala. ¿Esto cómo lo podemos medir? Fácil. Te montas en tu rodillo, en tu simulador, o te paras allí sobre una pared, pones un plomo o agarras una pita y la amarras de algo pesado, una soga, y la pones desde la rodilla y mira si llega al punto bajo. Tiene que estar muy cerca o sobre el eje centro de la cala o de tu metatarso para que tú la ajustes. Si no, ahí tienes que jugar con adelantar o retrasar el sillín. Entonces, si ves que queda la rodilla más adelantada, retrasa el sillín un poco. Si ves que queda la rodilla muy atrasada, la adelantas. Esto teniendo en cuenta que ya las medidas de la medida de tu bici sea la correcta, ¿no? Las calas.
aquí vamos a un tema que también es muy controversial. Las calas y la posición de las calas. Lo que es más correcto y es totalmente correcto y donde no hay discusión es que las calas deben ir en la parte metatarsiana, desde la cabeza del primer metatarsiano y el centro del eje del pedal tienen que estar en línea. Es decir, la cala, el centro de la cala tiene que estar en el metatarso. ¿Por qué? Si lo ponemos muy en la punta, el metatarso va a generar potencia, pero la va a generar mucho más atrás de donde está la cala y no se va a transferir a las bielas. Y si las ponemos muy atrás, pues va a generar la presión muy adelante. Entonces, entre esté más cerca la cala y el pedal del metatarsiano, los metatarsos, vas a generar mucho mejor potencia. Ahora, ¿qué pasa aquí? O qué escriben o qué prescriben las marcas cuando tú compras unos zapatos o unas calas, que las debes acomodar de algún modo rectas y te muestran. Pero aquí es donde va muy personal. En este caso, estos son mi pisada. Yo tengo una pisada abierta, tengo una semipronación baja, pero la tengo. Y soy de pisada abierta. Entonces, el tipo de pisada de cada uno debe ir ajustado a su tipo de pisada. Esto te ayuda a generar efectividad en el pedaleo y evitar dolores de adormecimiento en el pie. Es fácil tú mirar cómo es tu tipo de pisada. Tú das 3 pasos, te quedas quieto, miras y te das cuenta si tu pisada es completamente alineada y no. Cada corredor tiene una pisada diferente, incluso en las dos piernas. En el caso mío, la pierna derecha tiene un ángulo más abierto que el izquierdo, como lo pueden ver en la segunda imagen donde ya tengo los zapatos. Por ende, las calas las tengo que rotar. Si bien tienen que llegar al metatarso, sí, en la parte alta o baja, ya tengo que darles un poco de rotación. ¿Para qué? Para poder pedalear cómodamente y no generar dolores ni adormecimientos en la pierna. Entonces, en mi caso, ¿o por qué existen todos estos tipos de calas? Ciertas ocasiones, por ejemplo, es mejor usar calas que permitan un poco más de rotación. Las calas Look tienen 0, 4.5 y 9 grados de rotación. Es decir, que te van a permitir rotar el pie un poco para que puedas tener un libre movimiento. En las calas Shimano vienen de 0, 2 y 6. Yo normalmente, aparte de girar un poco mi cala, uso las grises de Look que me permiten un rango de movilidad y no sacrifican el rendimiento. Hay gente que les gusta usar fijas, hay otros que les gusta usar movilidad media y hay otros que es máxima, que ya me parece un rango de movilidad muy alto. Las rojas de Look que son 9 o las amarillas de Shimano. Yo creo que si se ajustan entre la 1 y 2 está bien. Ya si les gustan fijas y no generan dolores, adormecimientos, tienen las calas bien alineadas y bien en su rotación exacta, está bien. Yo uso las grises y aparte de eso, a mi cala le doy una rotación. Si bien la alineo con el metatarso, la roto. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Yo aquí roté mis calas un poco. La cala del pie izquierdo está un poco más recta porque yo allí tengo una pisada muy normal y en la del pie derecho sí tengo una pisada muy abierta, entonces la cala la giro. A la hora que la giro pueden ver que en el pie tiene un leve grado de abierto, pero no compromete la ejecución del pedaleo ni me hace abrir las rodillas. Y les mostraré en este video cómo el pedaleo es recto estando la cala derecha rotada un poco. ¿Para qué? Para que me genere eficiencia, porque si la pongo recta me genera adormecimientos en el pie, ya que el pie mío siempre busca abrirse y como el zapato no lo deja abrir, él va a empezar a hacer presión hacia afuera y genera adormecimientos. Por eso hay muchos ciclistas que sufren de adormecimiento en la parte del empeine exterior, llega muy cerca del dedo pequeño. Puede ser porque tienen las calas muy rectas y su pisada puede ser un poco abierta y las calas están muy rectas. Puede ser una de las causas. Entonces, la rotación de las calas no compromete el rendimiento siempre y cuando estén en el sentido de
de tu tipo de pisada. Entonces, en conclusión, cada corredor tiene una pisada única y por ende una posición de calas diferentes. Por eso es importante que sepas cuál es el tuyo, no generar las configuraciones con manuales de fabricantes. La cala, el sillín es tuyo. No te los debe cuadrar un amigo porque es que yo los pongo en 8 grados y ahí me va bien. No, esto es algo muy personal. Ahora, juntando todos los anteriores datos, nos deberíamos ver montados en una bicicleta correctamente, sin tensiones, sueltos y lo más similar a los ángulos descritos a continuación. El ángulo del tobillo en la fase baja del pedaleo debe estar entre 115 y 180, porque ahí ya no va a estar recto, porque ya terminaste la fase de potencia, ¿no? La rodilla en la parte baja 65, 65 en la parte más alta y 145 en la parte más baja, como explicamos hace rato. Estos dos ángulos más o menos denotan todos los movimientos que tienen que hacer. Perdón que no expliqué bien. El tobillo está entre 115 y 180 de ángulos en todas sus fases. La rodilla entre 165 y 145, 65 en la alta, 145 en la baja. La cadera entre 60 y 110, depende de la aerodinámica. Los hombros alineados con los codos entre 150 y 160, pues también dependiendo la aerodinámica, y los codos entre 150 y 160. Los codos no van tensionados. Ojo, hay muchos que tensionan codos y hombros y esto va a generar dolores en la cabeza, vibraciones cuando tomas terrenos fuertes, hay que estar más sueltos. Cuando estamos en una bicicleta y nos tensionamos, lo que hacemos es que nos va a generar vibraciones por todo el cuerpo. Hay que dejar que trabaje la bicicleta un poco más en la montaña. Pararnos en pedales. No sé si hasta acá quieres agregar algo, José. Algo sobre las calas, sobre la posición y también sobre las personas que están iniciando con los pedales automáticos, que es muy importante de que se sepan poner desde un inicio, porque hay veces hay personas que pum, llegan a la tienda y el vendedor llegó y pum, se las no, eso están bien. Y él se empezó a pedalear y ya desde ese momento ya empieza a adoptar una mala posición y empieza a generar lesiones y empieza a pedalear de una manera errónea, ¿no? Entonces es muy importante que a la hora de usar las calas, pues también se pongan en manos de un experto que le pueda alinear y le pueda colocar bien las calas. Las calas no necesariamente deben ser iguales para ambos pies. No necesariamente tiene que, porque cada pie es sencillamente, pues nosotros tenemos dos, pero uno tiene pisada diferente, así como lo decía Carlos, la pisada es diferente de uno con el otro. Entonces, lo que sí hay que estar pendiente es qué tan adelante, qué tan atrás y ponerlo en el punto exacto, pero el ángulo de rotación de las calas pueden variar entre un pie con el otro. Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la técnica y los errores que se cometen al pararnos en pedales. Pararnos en pedales lo dominamos y decimos, ya aprendí, me puedo parar en la bicicleta en pedales. Pero dejamos de hacer o cometemos unos vicios o unos errores que no nos generan eficiencia de pedaleo. Cuando nos paramos en pedales es muy importante mantener el centro de gravedad y generar peso hacia él, potencia. Es la forma correcta y efectiva de realizar este movimiento. En nuestra imagen 1 podemos ver dos corredores, uno en verde y uno en rojo, donde uno aplica la fuerza hacia el centro de gravedad y la bicicleta gira, y el otro gira el cuerpo y la bicicleta está más estática, pierde el centro de gravedad, está perdiendo potencia, por ende no va a haber transferencia de potencia. El cuerpo alineado y la bicicleta puede moverse, lo que se llama la bailarina. La bailarina, la que baila es la bicicleta. Vos estás en tu eje centro, en tu centro de gravedad y generas potencia y fricción hacia el suelo o hacia el centro. El peso va hacia el centro, la bicicleta se puede ir moviendo. Pero en la imagen de 2 del ciclista rojo,
¿Ves cómo el cuerpo se desalinea? Entonces el ciclista pasa de moverse del lado derecho de la bicicleta al izquierdo y va a generar una mala eficiencia del pedaleo. Ahora en la parte baja vemos dos posiciones que he visto de paradas en pedales incorrectas en ciclismo de ruta. Ojo, en ciclismo de ruta la posición de escaladora tomados del manillar bajo, del manillar en la parte más corta, se usa para escalar, pero no se usa para pararse en pedales, porque allí no vamos a tener el dominio de la bicicleta perfecto y la bicicleta se va a poner nerviosa, ni siquiera puedes moverla de lado a lado, vas a tener una mala eficiencia y no va a ser bien. En la imagen 1 vemos que está tomado de una parte más amplia, pero está muy bajo. Tienes que ir arriba a los grips, arriba donde están los grips, la zona que tenemos de caucho, el recubrimiento de los frenos, incluso agarrados de los frenos. En la parte más alta, donde podemos verlo en la imagen correcta 2 de abajo, es donde nos paramos en pedales y llegamos a la parte más alta o donde termina el punto de la bicicleta y ahí podemos generar mucho mejor sin recostarnos sobre los pedales. Los hombros van sueltos, los codos van sueltos. Tú estás generando inercia a tu centro de gravedad y dejas que la bicicleta se vaya moviendo un poco. En la parte alta ya es una parada en pedales mucho más aerodinámica de ataque o de remate, donde nos podemos tomar de la parte baja del manillar para buscar aerodinámica y potencia. Esas son como las formas más correctas de pararnos en pedales. Entonces, les vamos a mostrar qué es incorrecto en pararnos en pedales, por qué y cuál es lo correcto. En la imagen 1 vamos a ver algo incorrecto. Lo que vemos en la parte alta es la cadera. Entonces, allí van a ver, los tenemos en numeritos y les voy a ir diciendo cuáles son los problemas en la imagen alta, donde vemos en primero la cadera. La cadera se coloca vertical, desplazada hacia adelante, al estar retenida por la falta de flexibilidad en los isquiotibiales, o sea, la cadera tiene un rango de movilidad bajo. 2, la espalda se estira curvada hacia adelante, aumentando la curvatura dorsal y provocando una hiperextensión cervical. Mal, porque está corvada. 3, los abdominales se contraen para mantener la cadera estable, porque se contraen ya que curvamos la espalda, se contraen y actúan en todo momento tirando del tórax hacia abajo en dirección a la cadera. Y los brazos realizan un esfuerzo muscular intentando mantener la cabeza estable. Ahora, se tiende a colocar el pie en punta, se bloquea la articulación del tobillo, se reduce considerablemente la energía aplicada a los pedales y aparecen los puntos muertos del pedaleo cuando tú pedaleas y hay un pedazo que vas en falso y luego sientes un tac. Ahí se cometen errores de pedaleos. A nivel de rodilla, los cuádriceps y el tendón rotuliano se someten a considerable sobrecarga muscular. Se le da mayor importancia a la fase de impulsión de los pedales que a la de tracción. Además, se gasta más energía en balancear el peso del tronco y de la cadera hacia el lado que hacia el lado del impulso de los pedales. Pueden ver cómo el tobillo se mantiene en esa posición en la parte alta y la cadera, miren el poco rango de movilidad que tiene. Ahora, en la fase 2, ya cuando nos inclinamos hacia adelante con la espalda recta, ¿qué pasa? 1, para recuperar el control, retrocedemos la cadera, buscamos un centro de gravedad mucho más amplio, ¿verdad? La cadera inclinada mantiene la lineabilidad de la espalda. 2, gracias a la flexibilidad de los isquiotibiales podemos mantener la espalda recta y alineada con la cadera. Además, se puede transmitir la fuerza generada por los brazos a los pedales. 3, la espalda estable favorece los abdominales, que encuentren en las costillas un punto fijo donde sujetarse y así poder actuar a favor de la estabilidad de la cadera. Sobre todo en los movimientos de tracción de pedal, también se consigue una gran abertura del tórax en todas las direcciones y amplía el espacio entre la cadera y el tórax. El 4, que son los tobillos, al colocarse la cadera más retrasada, favorece el movimiento de flexión y extensión en los tobillos. Nos permite aplicar gran cantidad de fuerza a los pedales y
minimiza los puntos muertos. Pueden ver que el pedal en esa fase respeta la fase de potencia en el ángulo donde debe ir el pie y el tobillo. Y a nivel de las rodillas, ahora los isquiotibiales y los gemelos ayudan a los cuádriceps en la fase de impulsión y de esta manera se reduce la sobrecarga muscular en los cuádriceps. Además, favorece la fase de tracción en los pedales. Entonces, cuando nos paremos en pedales, no vamos a ir rectos. Llevamos la cadera un poco más atrás, la espalda la ponemos recta, incluso nos va a ayudar a generar más potencia. Como han visto los velocistas cuando están rematando, se ponen en esa posición y empiezan a generar potencia, porque es una posición, además de ser aerodinámica, que genera mucho mejor aplicación de la potencia. Ahora, les voy a mostrar cómo pararnos en pedales correctamente en una bicicleta de montaña y en una de ruta. Lo que primero debemos hacer es escoger un cambio que nos haga generar fuerza. Vamos a bajar un piñón, luego otro. No es que bajes 3, 4, 5 piñones y te pares, porque vas a pasar de tener mucha cadencia a tener poca, y muscularmente esos cambios de cadencia generan fatigas y afectan el músculo. Es como si tú vas a 80, 95 RPM y te agarras una subida y no haces el cambio y pasas a 60 RPM, muscularmente fatiga porque estás cambiando de trabajar fibras musculares lentas a rápidas y va a generar una mayor fatiga. Entonces, vamos a bajar 1 o 2 piñones progresivamente hasta cuando encontremos fuerza. Nos paramos en pedales y notamos que el cuerpo se balancea cómodamente sobre los pedales. Si vemos que el pie llega muy rápido abajo, nos va a fatigar los cuádriceps. Cuando nos paramos en pedales y tenemos un cambio muy blando, vamos a llegar muy rápido a la fase baja y nos fatigamos los cuádriceps. Es hora de bajar otro y hacer que el mismo peso del cuerpo ayude a bajar el pedal no tan rápido, y vas a generar una mejor potencia, alineando el centro de gravedad con una leve inclinación hacia adelante, buscando aerodinámica y buena postura. La bicicleta va de un lado al otro mientras el cuerpo ejerce fuerza en el centro de gravedad para generar mayor eficiencia y por ende mayor velocidad de avance. Hombros y brazos tienen que estar relajados. La bicicleta no se debe agarrar duro. Si la bicicleta está alineada, ella no se va a ir para ningún lado. Tu cuerpo la está manejando, los brazos nomás los pones, los balanceas, hombros relajados. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Ay, ya que se me fue. No me quiere. Bueno, aquí va uno de ruta. Como pueden ver, la bicicleta baila y el cuerpo ejerce fuerza a su centro de gravedad. Hombros relajados, brazos relajados y volvemos y metemos un cambio. Ahí vieron cómo hice el cambio rápido para llegar otra vez a buscar cadencia y seguir en el recorrido. Esta es la forma eficiente de pararse en pedales en una bicicleta de ruta. Ahora vamos a la de montaña, donde el ejercicio es el mismo, así las manos vayan en un rango más amplio, los brazos, pero el ejercicio es exactamente el mismo. Entonces, estas son unas de las recomendaciones al pararse en pedales, cómo hacerlo correctamente. Vamos a terminar nuestro punto hablando un poco de aerodinámica y lo importante que es la aerodinámica en el rendimiento de un deportista, muy limitado también a la disciplina, ¿no? Todos los que practicamos ciclismo sabemos que una ligera brisa en contra supone ampliar el esfuerzo para tratar de mantener la velocidad. Esto sucede de igual forma, aunque no tengamos viento en contra. La resistencia del viento es la mayor fuerza que el ciclista tiene que vencer cuando circula en llano. Por este motivo, optimizar la aerodinámica debería ser una prioridad para cualquier ciclista competitivo. Ojo, abro paréntesis. En la mayoría de disciplinas de ciclismo de ruta aplica. Por ejemplo, si ya somos ciclistas de montaña y competimos en carreras XCO o cross country,
no aplica tanto la aerodinámica, ya que se corren en bosques cerrados donde la velocidad no es la misma y al estar en un bosque, pues la resistencia al viento no va a haber lo mismo del viento, ¿no? Ya cuando entramos a competencias de MTB, maratón o maratones de ciclismo de montaña, ahí la aerodinámica es importante, así no se crea. Cuando un ciclista circula en llano, deben ser dos tipos de resistencia: la rodadura y la aerodinámica. La resistencia a la rodadura es el resultante del roce de las ruedas con el asfalto. La resistencia aerodinámica es la que ofrece el aire frente al conjunto ciclista y bici. No solo del ciclista, también de la bicicleta. Hay bicicletas más aerodinámicas que otras. Hay ciclistas más aerodinámicos que otros. Por lo que el área frontal que ocupa el ciclista toma un papel muy importante. El área frontal que ocupa está destinado pues por la altura que tú tengas. Un ciclista alto tiene un coeficiente aerodinámico más bajo que un ciclista pequeño. Nairo Quintana tiene un coeficiente aerodinámico muy bueno. Dumoulin no tiene el mismo coeficiente aerodinámico que Nairo Quintana. Nairo Quintana tiene mejor coeficiente aerodinámico que Tom Dumoulin. Ahora, Tom Dumoulin mueve más vatios absolutos y en plano le resulta mucho más fácil y aprovecha su coeficiente, que no es mejor que el de Nairo, para generar mayor avance, ¿no? En función que la velocidad del ciclista aumente, la potencia necesaria para vencer la resistencia al viento es exacerbada. Y toma mayor protagonismo la aerodinámica que la resistencia al rodamiento. La resistencia al rodamiento es todo lo que tenemos en nuestro conjunto de dispositivos para mejorar el rendimiento de la bicicleta, como las llantas, la cadena, si la cadena está alineada o está torcida, los pulleys, las roldanas, los cerámicos, etc. Por ejemplo, a 15 kilómetros por hora, el porcentaje de la potencia que se destina a vencer la resistencia de rodadura es muy similar al destinado a vencer la fuerza aerodinámica. Pero cuando vamos a 30 kilómetros por hora, el 76% de la potencia se necesita para vencer la fuerza aerodinámica. El 76%. Ahora, cuando ya vamos a 40 kilómetros por hora, el porcentaje es el 90% de potencia que se necesita para vencer el viento. Estos son datos de Di Pampero, son datos científicos que fueron hechos en laboratorios. Los saqué se sacaron de un artículo de Pampero en el 2000, Di Bausgrape, Manolova y Bertucci en el 2011. Estos datos nos sirven para corroborar que el mayor enemigo del ciclista es el viento y que cualquier mejora aerodinámica se va a traducir en una mayor velocidad y que cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento, mayor importancia cobra la aerodinámica. Cuando se pedalea en subida, la resistencia aerodinámica va perdiendo importancia a favor de la fuerza de la gravedad, que ya empieza a valer más vatios kilogramos y donde la aerodinámica un poco menos, pero no deja de ser importante dependiendo la inclinación, ¿no? En ese momento es cuando el peso del ciclista es realmente determinante. Por eso en plataformas como Swift miramos corredores que en el plano uno no los puede soltar y van duro y empieza la subida y uno dice, wow, se quedó. Es porque mueven muchos vatios absolutos. Y cuando llega la subida, resulta que son corredores que mueven 300 vatios y pesan 90 kilos. En el plano rinden muy bien, pero cuando empieza la subida, el factor peso empieza a tomar allí un protagonismo más grande. Respecto a la densidad del aire, tan solo señalar que la densidad del aire disminuye con la altitud. Por lo que cuando se disputa una prueba de contrarreloj a alturas o a mayores alturas, las condiciones aerodinámicas son más favorables. El aire es más pesado abajo, el aire pero de resistencia, ojo, no el oxígeno, que es otra cosa. Pero esta ventaja es relativa. ¿Por qué? Porque en el ejercicio en altitud disminuye el rendimiento deportivo en términos fisiológicos y por tanto pues hay que valorar las dos en conjunto. Quiere decir que cuando estamos en altura la resistencia del viento no va a ser igual que cuando estamos a nivel del mar. A nivel del mar es más dura, pero arriba hay menos oxígeno
y el rendimiento no es el mismo. Un corredor que normalmente tenga un FTP de 300 vatios a 2500 sobre el nivel del mar, posiblemente le pueda aumentar un 10% el rendimiento, a 2500, posiblemente cuando esté corriendo en una ciudad a nivel del mar, puede aumentar hasta un 5 o 10% el rendimiento, dependiendo del corredor también. Si son corredores profesionales, bueno, hay que mirar, es un poco menos. El coeficiente de arrastre y aerodinámico del ciclista se puede mejorar principalmente con el uso de materiales aerodinámicos. Ojo aquí, no todo va en la posición que tengas en la bicicleta. Existen otras cosas que pueden ayudar a generar mucho más coeficiente aerodinámico. Por ejemplo, las ruedas de perfil alto o las lenticulares. Por eso en las bicicletas de contrarreloj se usan ruedas lenticulares y en las de pista también. Cascos aerodinámicos, ropa del ciclista aerodinámica y diseño del cuadro de la bicicleta. Por eso hay tantos cuadros que son aeros, escaladores, por esto mismo. Y algo increíble es que la ropa del ciclista tiene que ser aerodinámica. No creemos en eso, pero hay telas que absorben el viento y hay otras que lo disipan. Entonces, en la aerodinámica vale todo. No sé si han visto en los corredores de contrarreloj los speed suit que se ponen. Es un traje más pegado que el de los Power Rangers porque no puede tener una arruga. Una arruga hace perder coeficiente aerodinámico y a nivel de competitivo profesional no se pueden regalar ni un segundo. Aquí mostrando la aerodinámica, será más eficiente defendiendo la posición del corredor, el tipo de recorrido, el terreno y muchas variables, como también es el tipo de ciclismo que se practique. Hay disciplinas donde ir aero lo es todo, competencias de contrarreloj individual, carreras de Ironman y carreras de ruta, como hay otras donde no tanto, como carreras de XCO o cronoescaladas. Por esto es bueno que dependiendo del evento al que vayas a participar, tengas una estrategia lista para usar dependiendo del tipo de recorrido, carrera y terreno. A medida que la velocidad aumente, es más importante la aerodinámica porque el viento empieza a generar más resistencia. Lo ideal es ir acomodando y adaptando de a poco tu bicicleta a las posiciones más aerodinámicas que puedas sin comprometer tu rendimiento o tu técnica. Aquí vemos un tipo de posiciones que son aerodinámicas y que son las que existen más aerodinámicas en las bicicletas y que se usan dependiendo del terreno. Bueno, el Superman no la usa ningún ciclista, es difícil que la use en una carrera, pero sí usan la posición Pantani, la que llaman la Froome, el huevito y todas estas que generan mucho más aerodinámica. Estas se usan más que todo en bajadas cuando no se está pedaleando, ya que cuando vamos descendiendo es donde más importante es la aerodinámica porque hay más resistencia al viento, ya que alcanzamos velocidades de 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora en carreras de ruta. Conclusiones. Y aquí es muy importante. La bicicleta se debe acomodar a ti, más no tú a la bicicleta. No es que, yo mido esto, pero yo me voy a comprar una bicicleta 50 y yo miro cómo la acomodo. No, hay tallas prescritas para corredores. Está bien, yo soy 54, pero yo uso una 52 porque todavía estoy en ese rango de tallas. A mí me prescriben por mi altura una talla 54, de 52 a 54. Siendo 52 la más pequeña, siendo 54 la más alta. Bueno, yo me voy por la pequeña porque en mi caso la puedo usar mejor para trabajar la aerodinámica. Pero si me compro una 50, definitivamente ahí es donde voy a comprometer un poco mi comodidad y me van a aparecer de pronto dolores, desadaptaciones, es mucho más difícil. Ahora, siempre que vayan a comprar una bicicleta, asesórense bien. Las tallas de las bicicletas, el largo de las bielas, todo. Las bicicletas se acomodan a vos, vos no te vas a acomodar a la bicicleta. Y bueno, aquí terminando y en conclusiones para entrar en la fase de preguntas, les damos mucho las gracias por haber participado en este webinar. Vamos a abrir las preguntas y quiero que aquí con Chapi nos ayuden a responder. Listo, vamos a ver aquí. ¿Quiénes preguntan? ¿Puedes repetir cómo medir la altura del sillín? Sí. Te voy a poner la diapositiva. La altura del sillín se mide, ojo, genéricamente y luego midiendo los ángulos tuyos, te voy a mostrar de nuevo la diapositiva. Se mide como del descalzo
teniendo un libro que apoyes a la pared, pegado tú a la pared descalzo, mides el libro bien pegado a la pared y a tu piso pélvico lo subes y vas a medir la altura que hay allí. La altura que hay del piso a la entrepierna la multiplicas por 0.885 y el resultante es lo que vas a llevar desde la base del sillín hasta el centro del pedalier, o sea, hasta el eje centro. ¿Listo? Puedes tomarle una fotico ahí y la sacas, ¿vale? En crono, la cadera se va más adelante, eso es y el sillín en ese caso, ¿cómo sería? Normalmente las bicicletas de crono tienen una geometría totalmente diferente a las de ruta. Hay gente que cree, no, pues yo tengo una de ruta, le voy a quitar el manillar, le pongo uno de aero y ya se vuelve una bicicleta de contrarreloj. No, falso. O voy a quitarle el volante a una bicicleta de contrarreloj y la vuelvo una de ruta. En ese caso creo que funcionaría mejor, pero tampoco están respetando, ya que están hechas para mantenerse en posición aerodinámicas y los sillines y todo se usan diferente. Normalmente se sientan en una posición mucho más adelantada, si la cadera va un poco más adelantada. En el simulador, ¿cómo sería la posición correcta parado en pedales? Buena pregunta, muy buena pregunta de Juliet. Bueno, lastimosamente no hay simuladores donde podamos hacer una parada en pedales muy cómoda, pero sí te recomiendo que cuando te pares en pedales en el simulador, por lo menos respetes que los hombros estén muy sueltos, igual que los codos, no tensionarte y tratar de ir de un lado al otro porque tristemente la bicicleta no la podemos mover. Hay muchos simuladores que tienen rangos de movilidad, pero son muy bajos para lo que lo movemos normalmente. Yo uso un simulador Tacx Neo y tiene una movilidad, pero pues muy reducida y unos grados muy pocos, entonces ensayar técnica de pedaleo en el simulador, negativo, porque no vamos a aprender. ¿Recomiendan algún lugar para hacer y estudiar el biomecánico, poder estar en manera óptima sobre la bici? Sí, te lo escribiré por ahí, por el privado, Alberto. Las plataformas que permiten mover el simulador, ¿qué tal son? Nos preguntan aquí. Bueno, he visto unas tablas que han hecho, no las he probado, la verdad, habría que probarlas, pero ya cuando nos hablamos de pararnos en pedales, creo que ya el mejor ejercicio es hacerlo en la calle, porque en la calle vamos a tener propiocepción. En el simulador, por más que tenga propiocepción, pues tú no te vas a caer. Entonces, el equilibrio de caerte en la calle es muy diferente al del simulador, por más que pueda tener movilidad. Así que creo que el pararse en pedales no es bueno. Entrenarlo en el indoor, pues hay que hacerlo porque sentarnos ahí tantas horas en el simulador cansa, pero sí, ahí lo hace uno más por descansar. Incluso es más complicado generar potencia en esa posición de pararse en pedales. Carlos, ¿Sí? para complementar, sí, pararse sobre los pedales en el indoor es un poco incómodo. Realmente, por lo general, se adopta esa medida solamente para descansar el suelo pélvico. Estar ahí una hora y media sentado pues, es bastante incómodo, pero sí se puede hacer un tipo de bailarina sin oscilación, porque cuando uno hace bailarina, por lo general, la bicicleta va oscilando entre las piernas y ahí no se puede hacer, pese a que algunos simuladores, como ustedes dicen, pues tienen un rango mínimo para hacerlo. Pero practicar o mejorar la técnica ahí no es lo recomendable. Lo que sí se puede mejorar en el simulador es la técnica del pedaleo, más no la técnica para pararse en los pedales. Ok, bueno. Aquí nos dice Kevin, ¿cuál sería la manera más práctica y recomendada para ajustar las calas en casa sin necesidad de ir a un estudio biomecánico? Creo que les di los pasos básicos para hacerlo. Depende cómo sea tu pisada y siempre y cuando las pongas en la parte del metatarsiana, están bien. Hay que ser muy cauteloso con eso. Hay que ir probando mejor indoor para que no te den dolores, porque si te las pones y sales a la calle, te vas a calar un dolor de pie por mucho tiempo. Entonces,
como les mostré en la rotación depende de los ángulos de tu pierna, los puedes hacer e ir buscando dónde está la comodidad, ¿no? En el rodillo de equilibrio se puede mejorar la técnica de pedaleo, que nos lo responda Chapi, que lo usó por bastante tiempo. Yo lo usé, claro que se puede, Chapi. Técnica se puede mejorar. Indudablemente creo que es la herramienta más versátil para uno mejorar y incluso pues verse si uno está pedaleando bien o de una manera correcta. Lo que, como dije anteriormente, lo que sí es complicado es mejorar la técnica de pararse en los pedales, porque el rodillo no está, lo limita mucho a uno en ese gesto técnico. Pero a la hora de pedalear, sí, ahí es la mejor herramienta para uno mejorar. Incluso diría que mejor que el rodillo que te amarra. Incluso mejor que el rodillo que te amarra es el rodillo de equilibrio para trabajar técnica de pedaleo. Exactamente, sí. El rodillo de equilibrio es una herramienta y fue una de las primeras herramientas y todavía sigue siendo vigente para mejorar no solamente la técnica de pedaleo, sino el equilibrio como tal, porque lo enseña a uno a estar firme, derecho y evita uno esos movimientos laterales que oscilan cuando uno va para la calle, que hay mucha gente que va como haciendo unas curvitas, como una serpiente, entonces el rodillo sí realmente de equilibrio lo pone a uno en el sitio donde vive, muy firme y muy recto. Incluso siguen vigentes. Ahora ahora hay rodillos de equilibrio con potenciómetro. Incluso hay bandas de entrenamiento que son bandas duales que sirven para correr y miden la potencia del ciclista. Entonces, todavía están vigentes. Exactamente. Así que el que por ahí tenga uno y no le guste mucho, se lo recomendamos. Realmente yo, bueno, gracias a Dios tengo uno por acá que cada rato lo veo y la confianza que da una vez que uno aprenda a dominar el rodillo de equilibrio, la confianza que da andar en calle es una cosa increíble, totalmente increíble. La mejora que se da en cuanto a la técnica y ese tipo de cosas. Sí, algo que les recomiendo para poder saber y mejorar la técnica es que tengan un espejito al lado de donde tienen su bici o si lo tienen, lo ponen un día o algunos días para que se vean o que se graben. Eso ya pues como recomendación. En el rodillo de equilibrio, ¿cómo se entrena efectivamente desnivel? No hay forma, igual que tampoco hay forma en los rodillos de resistencia. Creemos que porque en las plataformas de Swift, de Bicool, de todas las que hay, nos regulan la altimetría, estamos trabajando altimetría, pues en realidad no estamos trabajando la altimetría, sino la resistencia, porque la bicicleta siempre va a estar plana. Ahora, hay unos que sí tienen el climb y ahí sí podemos trabajar de pronto altimetría, pero en un rodillo o en una bicicleta que esté completamente horizontalmente, se trabaja resistencias. Desnivel, no hay forma de trabajarlo a menos que tenga el aparato de climb, pero no hay forma más de trabajarlo porque todas las fuerzas que se hacen son simulando, como lo dicen ellos, los ascensos, pero en ningún momento lo recrean exactamente. Siempre la bicicleta está plana. Entonces, bueno, para terminar, ya que ya llevamos como hora y media, nos pasamos del tiempo, estábamos como una hora también para dejarlos que descansen. Les damos las gracias por haber participado en este webinar de parte de mi persona y Chapi. Y nada, pues los esperamos en una próxima. No sé qué quieras allí despedirte, Chapi. No, bueno, muchas gracias a todos y realmente pues complacido. Como te dijimos al inicio, pues son recomendaciones muy básicas eh, que nosotros pues con la experiencia pues las hemos puesto en práctica y realmente nos ha funcionado de maravilla. Entonces, pero bueno, como siempre también pues la recomendación siempre es que acudan a un especialista para todo este tipo de medidas, que son las personas más idóneas para hacer este tipo de trabajo.